Él se extiende mansamente sobre el madero. Dos verdugos se sientan encima de su pecho para sujetarle, y pienso en qué opresión y dolor debe haber sentido bajo ese peso. Un tercer verdugo le toma el brazo derecho y lo sujeta, con una mano en la primera parte del antebrazo, con la otra en el extremo de los dedos. El cuerpo cuadrangular que termina de ese largo clavo en una superficie redonda y plana. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones donde nos lavamos las manos porque es lo más fácil y lo más cómodo? Eso seguro. Y utilizar el poder también sabiendo que hay cosas que estás haciendo o cosas que estás ordenando que no están dentro de los parámetros de la ley, de los criterios de la justicia, pero de todas maneras lo haces y miras para otro lado y dejas que pase. Y eso está mal. Yo soy de los que pensaba que la gente sale el miércoles para el interior. No, la gente se va el domingo y el lunes para el interior. Una vez me fui al Puente de las Américas el Jueves Santo, dije, porque para ver los carros saliendo. Un carro, 5 minutos después otro carro. Pero bueno, sol brutal hoy también. Oye, pero ¿qué está pasando en Calle 50? Buenos días a todos. Raquel Bienvenidos Robleda, al responsabilidad espacio social. de responsabilidad social. Pero yo estoy sorprendida porque yo los lunes cuando vengo aquí eso no está así. ¿Qué cosa? La Calle 50 no está así. Yo pensé que estabas diciendo la basura. La basura siempre está ahí. La basura siempre está ahí. Esa es otra película para otro día. Después de la Semana Santa yo quiero hablar de la basura, pero ahora no, porque no lo vamos a resolver hoy. Pero hay un tranque terrible, Guillermo. Sí, feo aquí. De repente, pero sí de repente, ¿ah? Después se destranca y todo pasa bien y vuelve y se tranca. No sé qué es lo que pasa. Allá arriba que bueno, pero esta semana es una semana de trabajo hasta el miércoles normal. Hasta hoy. ¿Hasta hoy? ¿Por qué hasta hoy? Te lo digo yo que tengo la experiencia de este libro. Oye, la gente va a entender, tú eres un irresponsable, la gente va a entender que no tiene que ir a trabajar mañana. Hazme caso. Sí, una cosa que ya yo sé es qué días la gente trabaja y qué días no trabaja. Hay unos días misteriosos que la gente no sale. Y que el 12 de abril, el 4 de mayo, que la calle está vacía y tú no sabes por qué. El 4 de mayo este año lo dudo un rato, porque el 5 de mayo va a ser un acontecimiento. Pero te digo así por decirte días random, pero bueno, la calle 50 está un poco complicada, pero ya te digo, en media hora pasa algo y se destraba. Bueno, yo espero porque yo en una hora tengo que salir de aquí. Oye, antes de que entremos al tema, nos demoramos porque querías hablar de política. No, yo no quiero hablar de política. Casualmente no quiero eso esta semana, bueno, que es la semana mayor para los católicos cristianos. Porque yo hablé de una encuesta que salió hoy. Y para que no se diga que nada más que lo dije una vez, lo voy a volver a decir. Nada más que para que ustedes escuchen y nos vamos al tema de nosotros. ¿Les parece? Se lleven su input. Él es de lo que no. Es del IPEC. Ya la leí esta mañana, La encuesta ¿no? del IPEC. ¿Quién y ganará? está muy parecida y muy en la línea con la de la prensa. Yo te iba a decir quién no, por la gente por quién no iba a votar, pero es tan feo que mejor no te lo digo. No. Porque sí, no vale la pena. Oye, aquí hay una vocecita riéndose y ella también quiere participar, así que yo la voy a presentar antes de que tú nos des los resultados. Mercedes Arias. Y Mercedes nos está acompañando para hablar del tema de esta semana. Merceditas para los amigos está con nosotros en la junta directiva del Fórum de Periodistas. Cineasta, yo no sé ni cómo presentarla porque ella tiene tanta historia, tiene muchos sombreros, tiene toda una historia, pero nos está acompañando para hablar de un tema que yo hace rato quería hablar, pero ella está participando del tema de la encuesta, así que cuéntanos. Pero ella también, lo que pasa es que Mercedita también quería saber. Ella le gusta. Ella hace como que no, pero ella también. Mira, ¿quién dice la Fundación IPEC, del cual yo soy directivo, y el medio de comunicación Arcamedia, que hay que decirlo, porque no lo voy a decir. José Raúl Mulino, 35% de intención de votos. Martín Torrijos, 15%. Rómulo Rux, 14%. Indecisos, 14%. Lombana, 12%. Carrizo, 5%. Rodríguez, 3%. Arroyo y Gordón, 1%. Eso es en cuanto a lo presidencial. O sea, hay 20 puntos. Ahí hay un tema, Guillermo, que a mí me llama la atención. O sea, Melitón Arrocha, que ha sido el gran ganador de los debates, y resulta que está bajando en vez de subir. Entonces, eso me dice que los debates realmente no son un detonante en este país. La intención de voto es subjetiva y no objetiva. Eso te lo podemos hablar en un programa. Eso lo hablamos en otro programa, pero para que sepamos que en realidad los debates se están tornando. Hay dos formas de que la niña del kinder gane el reinado. Una, que ponga más plata, y dos, que sea la más bonita. Puede declamar bonito, que combinar, pero no va a ganar. Pero espérate, tú puedes tener la más bonita y si no tiene plata probablemente no gane. O sea que tiene que ser una combinación de ambas. Otra cifra que ha bajado según esta encuesta es la cantidad
de las personas que contestaban no sé por Sí, quién ha voy a bajado. votar. Ha bajado. De Y hecho, aún si esos todos se fueran a un ya candidato, la encuesta no dice sube que el al- 88% está dispuesto a votar. Eso también se va a achicar un poco y va a llegar casi al 75, 76, pero el voto está bastante duro porque el porcentaje de Rómulo, de Lombana, incluso el de Martín Torrijos, que es el que más ha fluctuado, es casi el mismo de hace 3 meses, 6 meses, un año. O sea que básicamente Ya, esto se está definido. pensaba, o los que pensaban que los indecisos iban a agarrar para otro lado, ya decidieron su voto la mayoría. Molino Ya. tiene que hacer cosas exóticas porque también hay otro tema, que la encuesta dice que el 77% no va a votar por Molino por ser Molino, sino por estar acompañando la candidatura malograda de Ricardo Martinelli. O sea que ya te digo, no es por Molino, es por Martinelli. O sea que tendría que Martinelli meter Bueno, la hay pata. otro candidato que ha sacado una cuña con Martinelli al aire. ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿En serio? ¿No lo has escuchado? Sí, dice que nuestro gobierno. Que además responde a la campaña ¿Y sabes pasada. por qué hizo eso? Es absolutamente Ahora te lo voy a decir por qué. lamentable. Esta es la que ustedes no vieron. A la hora de votar por el diputado de su circuito, ¿por cuál partido de estos usted votará? Esa no la ¿Y vieron. ahora cuál es el partido? No. El 29% va a votar por candidatos de RM. El 12% dice que no va a votar por ninguno, que no le interesa. El 11% va a votar, perdón, del 12% va a votar por independientes y el 11% no le interesa a ninguno. El 10% va a votar por candidatos del PRD. El 8% va a votar por candidatos del Cambio Democrático. El 7% va a votar por candidatos del movimiento Otro Camino y del Partido Panameñista. El 6% va a votar por candidatos del Partido Popular y de los indecisos, que no saben todavía. Y el 1% va a votar por candidatos, perdón, Alianza va a votar 2%, y el Molirena y el País 1%. O sea que es probable que no solamente va a ganar la elección José Raúl Molino, sino que va a ganar una gran cantidad de Bueno, diputados. si las elecciones fueran hoy o mañana, que ese no va a es el ser- tema. Falta No va a ¿cuánto ser tiempo? fraccionada. Pero ya te digo, lleva un año así. O sea, sí, Falta un mes, no, pero creo que es importante decir que a día de hoy, porque yo no te digo que falta no un puede mes. pasar, pero tiene que pasar algo dramático. Exactamente, y es lo que estábamos hablando fuera En del serio aire. dramático, pero bien dramático. Dramático y ocasionado por el Y protagonista que tenga mucha principal. divulgación. O sea, que además de que sea dramático, tenga mucha divulgación. Este es el punto en el que la reina, si no la daña, llega. No sé. Pero no se sabe. Eso sería si a día de hoy fuera. Bueno, pues ya pues. Este fue el espacio Ese político fue el no espacio pagado político de no responsabilidad pagado social con de Raquel responsabilidad social, y yo sí quiero hacer un recorderis a la gente. No hacemos esto por opinar, por eso estoy siendo muy, muy enfática en decir al día de hoy, al día de mañana, esto sería lo que pasaría. Hacemos esto por información y por Sí, porque se responsabilidad. presentó hoy, Porque sí. es importante que cada uno lea estas cosas, las reciba, estas informaciones objetivas, y que realmente pueda tomar su decisión de qué va a Oye, ser el 5 de mayo de una manera Oye, otra informada. cosa, el incendio de calle 26, que comenzó bastante controlado, está totalmente fuera de control a esta hora. Se está quemando un depósito en calle 26, Caledonia. Por eso Y está el cada vez tranque así. Pero no, es que en Caledonia. No importa, todo se colapsa. Bueno, la cosa es que está bastante complicado, así que traten de evitar Caledonia, en la avenida Balboa y todos esos lugares porque está bastante Todas las complicado. vías que llevan a Caledonia. Yo pensé sinceramente que la cosa considérenlo. iba a mejorar, pero así que, Por eso veo que la calle 50, acuérdate que aquí la fila está para los que doblan hacia la zona bancaria y eso queda para allá. Bueno, vamos a hablar con Mercedes y yo creo que es una buena semana, y esta introducción política de responsabilidad también nos lleva a eso. Es una buena semana de reflexión, Mercedes, de reflexión en todos los sentidos, incluyendo este tema que no Bueno, es menor, es muy ahora importante. me pongo ese sombrero y antes de ponérmelo voy a echarme aquí la propaganda. Uno de estos que dijiste de documentalista, cineasta, mañana en un cine en Londres
se estará presentando la película Tito Margot y yo, y la otra, luego la primera semana de abril en el festival latino más antiguo de los Estados Unidos, que es en Nueva York, que es el Havana Film Festival. Así que bueno, eso por allá, eso me pueden seguir en redes, @Bethesda Films, así que ese es otro. Entonces ahora venimos con el otro tema, ¿no? Ahora venimos con la semana de reflexión. Yo soy fan de la voz de Mercedita. Me encanta. Sí. Muy tranquila y sobre todo como para que- estos días, no como tú y yo que... No, estamos así como crispados. Exacto. Mercedes, esta es una semana de reflexión para los cristianos, los católicos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves tú este año particularmente? ¿Crees que para un poquito la euforia esa de que todo el mundo está hablando de lo mismo y esta semana pueden empezar a Bueno, eso es lo hablar que de otra buscamos, que cosa? hagas una introspección personal. De hecho, yo inicié en mi canal de YouTube, que es Otro Sombrero, una serie sobre lo que es, no Semana Santa, pero es la Cuaresma, de todo lo que vivió Jesús estos 40 últimos días que días. lo atrapó. Exactamente. Y una cosa es quien me escuche, pero otra cosa es lo interno mío, qué pasaba en mí mientras lo leía, mientras lo preparaba. Y te golpea fuerte, porque luego esas lecturas que escuchamos en los evangelios son muy, muy someras. Ahora el 8 de abril viene un eclipse solar radical e importante, y en ese momento ellos no tenían el conocimiento de que esto se iba a dar y se dio ese viernes, y te hablan de cuando los pájaros se desorientaron, cómo iba cayendo en la umbra y la penumbra, o sea, unos datos, y yo para esto me he guiado pues de las visiones de místicos que han tenido, pues, bueno, son cosas que uno no puede explicar, que son como trasladados a ese momento en visión, y con tanto detalle, que caminaste por la calle, que el antorcha titilió, que te tropezaste con la piedrecita que estaba a la izquierda, y realmente te hace como estar ahí un poquito a viva voz ahí en ese momento. Y no sé, quisiera compartir con su venia un pedazo de esa lectura de cuando a Jesús lo clavan en la cruz, si les parece. Sí, claro. Claro, por favor. Claro que sí. Me Traje- parece, además yo he escuchado algunos de los que me has estado mandando y la verdad que a mí se me eriza la piel cuando lo escucho porque son cosas que realmente, lo que tú dices, si vamos los domingos, los que vamos a misa o los que somos más creyentes, hay otros que a lo mejor son más creyentes que nosotros con sus acciones, pero no van tanto al servicio, sea de la religión que sea. Pero yo me quedo pensando, es verdad, los leemos como si fuéramos loritos, pero realmente no hacemos una reflexión de qué representa, qué significa, qué significaba en el tiempo que se escribió y todo lo que ha venido después en base a eso. Y yo creo que una de las películas que más me impactó fue La Pasión, pero la que hizo Mel Gibson, por la crudeza con que se representó. Pero vamos a escuchar a Bueno, Mercedes de porque hecho, justamente... Gibson habla de que el libreto de su película, que él estaba allí, y de un shelf, una repisa que tenía atrás, este libro cae, y es el libro de una beata, que es una mística alemana que se llama Ana Caterina Emmerich, donde narra todo eso. Si ustedes quieren leer en el libreto en qué lo basó, ese libro lo tienen en librería que se llama La Pasión de Jesús, según Caterina Emmerich. Ahora les voy a leer de otra, y si quisiera pues la venia y el espacio para que lo escucháramos. Entonces, Jesús ya ha hecho su vía crucis, o sea, poniéndolo en el contexto, ya ha llegado al Gólgota, y cuando llega allí, le arrancan la ropa, lo desnudan, lo dejan en cuero, y en ese momento las costras que le habían empezado a cerrar, al jalarle la corona, se vuelve y se cae, se la vuelven a trabar, pero se le abren todas las llagas, y él con mucha mansedumbre, ahí la cruz está acostada en el piso, y él casi que gatea para acostarse con la cruz, sobre la cruz, porque lo van a clavar. Dice así: él se extiende mansamente sobre el madero, 2 verdugos se sientan encima de su pecho para sujetarle, y pienso en qué opresión y dolor debe haber sentido bajo ese peso. Un tercer verdugo le toma el brazo derecho y lo sujeta, con una mano en la primera parte del antebrazo, con la otra en el extremo de los dedos. El cuerpo cuadrangular que termina de ese largo clavo en una superficie redonda y plana del diámetro de 10 céntimos de los tiempos pasados
Mira si el agujero ya practicado en la madera coincide con la juntura del radio y el cúbito en la muñeca. Y si coincide, el verdugo pone la punta del clavo en la muñeca, alza el martillo y da el primer golpe. El clavo penetra rompiendo músculos, venas, nervios y penetra también quebrantando huesos. Siguen los golpes metódicos, ásperos de hierro contra hierro. La mano derecha ya está clavada, se pasa a la izquierda. El agujero aquí no coincide con el carpo. Entonces agarran una cuerda, atan la muñeca izquierda y tiran hasta dislocar la juntura, hasta arrancar tendones y músculos, además de lacerar la piel ya cerrada por las cuerdas de la captura. También la otra mano debe sufrir porque está estirada por reflejo y en torno a su clavo se va agrandando el agujero. Ahora a duras penas se llega al principio del metacarpo junto a la muñeca. Se resignan y clavan donde pueden, o sea, entre el pulgar y los otros 2 dedos justo en el centro del metacarpo. Aquí el clavo entra más fácilmente, pero con mayor espasmo porque debe cortar nervios importantes. Jesús ya no grita, solo emite un ronco quejido tras sus labios cerrados. Ahora le toca los pies. A unos 2 metros, un poco más del extremo de la cruz, hay un pequeño saliente cuneiforme escasamente suficiente para un pie. Acercan a él los pies para ver si va bien la medida y dado que está un poco bajo y los pies llegan mal, estiran por los tobillos a Jesús. Así la madera áspera de la cruz raspa las heridas y se menea la corona, de forma que ésta se descoloca, arrancando otra vez cabellos y puede caerse, y para que no suceda, un verdugo con mano violenta vuelve a incrustársela en la cabeza. Ahora los que estaban sentados en el pecho de Jesús se alzan para ponerse sobre las rodillas, dado que Jesús hace un movimiento involuntario de retirar las piernas al ver brillar al sol el larguísimo clavo, y ellos cargan su peso sobre las rodillas escoriadas y hacen presión sobre las pobres tibias contusas, mientras los otros 2 verdugos llevan a cabo esta operación mucho más difícil de enclavar un pie sobre el otro, tratando de hacer coincidir las 2 junturas de los tarsos. A pesar de que miran bien y tengan bien sujetos los pies por los tobillos y los dedos contra el apoyo cuneiforme, el pie de abajo se corre por la vibración del clavo y tienen que desclavarle casi porque después de haber entrado en las partes blandas, el clavo que ya había perforado el pie derecho y sobresalía, tiene que ser centrado un poco más. Y golpean, golpean, golpean. Solo se oye el atroz ruido del martillo contra la cabeza del clavo. Ahora arrastran la cruz hacia el agujero. La cruz rebota sobre el suelo desnivelado. Izan la cruz y ello procura un acerbo tormento a Jesús, porque la sacudida que recibe remueve las extremidades heridas. Y luego dejan caer la cruz en el agujero. Todo el cuerpo se echa hacia adelante y cae hacia abajo. Los agujeros se ensanchan, especialmente el de la mano izquierda. La de los pies gotea por los dedos y cae al suelo o desciende por el madero de la cruz. La de las manos recorre los antebrazos porque las muñecas están más altas que las axilas debido a la postura y surca también las costillas debajo de las axilas hacia la cintura. La corona, cuando la cruz se mueve antes de ser fijada, se mueve porque la cabeza se echa bruscamente hacia atrás, de manera que hinca en la nuca el grueso nudo de espinas en que termina esa corona, y luego vuelve a acoplarse en la frente y araña, sin piedad. Jesús calla. Casi nada. Sin palabras. Sin palabras. Sí, sin palabras. Y después de escuchar eso y además con la voz espectacular que tiene nuestra querida Mía, vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos un poquito. Volvemos aquí y ya estábamos como conversando y superando un poquito ese momento, porque yo creo que leer estas cosas te dejan un poco en shock, pero también te dejan reflexionando mucho, Mercedes, porque esto pasó sí hace miles y miles de años, pero la realidad es que hoy siguen pasando cosas que a lo mejor no son tan equiparables o quién sabe si a lo que pasó en aquel momento. Y yo creo que nos deja una reflexión y lo que hablábamos aquí es de la humanidad, o sea, somos seres humanos, son los derechos que tenemos simplemente por existir y por llegar a este mundo
y decía Mercedes, se supone que todos somos buenos. Entonces, ¿dónde se pierde esa bondad? Pero ¿Dónde se pierde esa humanidad? ¿sabes dónde? Cuando escoges mirar hacia otro lado y que eso no estaba allí. En el caso, y remontándonos a esta lectura, en el caso de Pilato, él escogió, o sea, él tenía la potestad de parar esa atrocidad. Le dice, bueno, pues le puedes indultar a alguien, te vamos, porque es la fiesta. Ah, bueno, ¿vamos a indultar a Jesús? No, no, no. Entonces no eres amigo del César. Y él dice, "Pues, mi pellejo primero, o sea, que le vayan a César con el bochinche de que yo estoy alentando a alguien que está contra él y me quiten mi posición". Y él dice, me lavo las manos. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones donde nos lavamos las manos porque es lo más fácil y lo más cómodo? Eso seguro. Y utilizar el poder también sabiendo que hay cosas que estás haciendo o cosas que estás ordenando que no están dentro de los parámetros de la ley, de los criterios de la justicia, pero de todas maneras lo haces y miras para otro lado y dejas que pase. Y eso está mal. Bueno, yo tengo un canal en YouTube aquí que se llama Alma en Diálogo y pone mi nombre. Y hay una serie que la pueden encontrar con relatos cortos como este, de todo esto, de cuando lo crucifican, cómo construyeron la corona, cuando caminó al Calvario, donde se cayó. Y para mí, de entre las cosas más horrendas, que no está en la Biblia, nada más te dicen que lo aprenden, que llega Judas a Getsemaní, que le da el beso de la traición y que se lo llevan. Pero es ese punto, desde que lo atrapan en Getsemaní y que lo llevan al monte Sión para lo que son los juicios, que es de Anás y donde Caifás. En estos días salió una noticia que habían descubierto el osario de Anás, que era, pues estaba casado con la hija de Caifás. Anás era el supremo sacerdote, que mandó todas estas cosas. Pero ese trayecto entre Getsemaní y la casa de estos dos, Anás y Caifás, fue horrendo, de cómo le iban amarrado. Había un arroyo ahí que se llama Cedrón, cómo lo avientan ahí, cómo lo tiran, y él titiriteando. Aparentemente yo creo que eso era como de aguas negras, que olía a asco. Y esa noche dice que entre las cosas que le hacen, que le tapan los ojos para burlarse de él con un trapo de lo más impuro. ¿Qué podemos pensar que es un trapo impuro? Acuérdense que no había ropa interior, o sea, unas vendas que se utilizaban alrededor de los genitales. Probablemente alguien para burlarse se la quitó y se lo amarró en la boca. También dice que se lo amarró en los ojos. También dice que en la boca le metieron las excreciones más nauseabundas. ¿Qué puede constituir una excreción corporal nauseabunda? Se los dejo a su imaginación. O sea, esa parte de entre atraparlo en Getsemaní y llevarlo es, es fuerte, es una de las más fuertes. Y bueno, eso lo pueden encontrar en todos estos capítulos cortos que tengo en el canal Alma en Diálogo. Otro de los sombreros que tenemos. No, yo he escuchado algunos que me has mandado, Mercedes, y la verdad que son muy impactantes. Y todos estos temas que a veces, bueno, no nos paramos a reflexionar ni a pensar y tampoco a leer, porque al final creo que la vida va como, vamos todos subidos como en un carro y estas cosas van surgiendo y nunca realmente llega la Semana Santa y nunca realmente te pones a reflexionar sobre lo que pasó con él y por qué se celebra o por qué se conmemora, porque no se celebra, por qué todos tenemos esta tradición costumbrista, más que todo, de decir, ok, es Semana Santa. Y algunos sí hacen los rituales y siguen un poquito lo que dicta la religión. Otros, que yo quería hablarlo contigo, ya para salirnos un poquito del tema más atroz y más profundo, pero otros dicen, bueno, me voy a la playa y son unos días libres y cada uno lo hace a su manera o se plantea la Semana Santa a su manera, pero yo creo que realmente no entramos a profundidad de entender qué es la Cuaresma, por qué realmente estamos en una semana como esta y por qué la iglesia o por qué la religión cristiana católica la llama Semana Mayor o Semana de Reflexión. Bueno, Guillermo hablaba del éxodo, que la calle ya estaba congestionada porque ya empezaba la gente que podía ir hacia el interior. Como tú dices, esas tradiciones se guardan mayormente, se atesoran en los pueblos. Yo recuerdo de niña me llevaban todos los Viernes Santos a Antón, yo veraneaba Sí. cerca, y los hombres a caballo, y todo, pues tratando alguien era el Jesús y los soldados.
y crecimos de alguna manera, nos daban eso en mamadera, Ujú. pero era como tú dices, un costumbrismo hasta que de pronto te golpea y sabes realmente de qué se trataba o qué es lo que estamos rememorando, como tú dices, ¿no? Yo La recuerdo, validez de... yo recuerdo personas mayores en mi familia a veces decir que no lo terminabas de entender hasta que la vida te daba una señal en la que realmente tenías que pegarte a Dios. Y entonces empezabas a creer. Hay mucha gente que en realidad te dice, no, yo no creo, yo soy agnóstica, yo... Y bueno, eso se respeta, ¿no? A cada uno se le respeta su forma de vivir y su forma de hacer las cosas y de ver la vida, pero luego llega un día en que tienes un problema con un hijo o contigo mismo y caes en un hospital o te pasa algo que va más allá, Y ahí tiendes la estás mano. sometido a un castigo que sabes que es injusto, como le ha pasado a mucha gente que sí han ido presos por persecución y por una serie de temas, y ahí entonces empiezas a pensar, oye, realmente esto, y realmente existe Dios, y de realmente empiezas a mirar para arriba y a decir, ahora sí lo necesito. Entonces, es un tema que yo siento que deberíamos verlo mucho más a profundidad y deberíamos plantearnos esta semana, como dije antes, y aunque parezca redundante, de mayor reflexión, ¿no? Yo recuerdo, mi abuelita nos decía, porque pasábamos en el interior, que no nos podíamos bañar en la playa Viernes Santo porque nos convertíamos en pescado. Me acuerdo que había un árbol de ciruela en el patio de la casa y que no nos subiéramos al árbol porque nos convertíamos en monos. Son las cosas, los mitos, pero luego ese respeto lo transmites a tu, que no es que no lo hagas, nada de eso te va a pasar, pero es como que no te goces ese día úsalo, cógete un espacio para mirar para adentro, de esa perspectiva y analizarte qué está pasando, porque como tú dices, Raquel, como el seguro, qué bueno tenerlo y no necesitarlo, pero si ya conoces un poquito de lo que Jesús puede hacer en tu vida y te cae una situación así, ya sabes hacia qué amigo voltearte o quién te puede llevar a él si no estás cerca. Sí, porque al final no es solamente ir y arrodillarse en un templo a rezar, o ir y pedir en un templo y llorar. Es que ahí, yo siempre he dicho que en la vida hay representaciones de ángeles también, ¿no? Y se representan en las personas. Así es. Entonces, también buscar esas personas que de alguna manera te inspiran tranquilidad, te inspiran paz y que Lo que tú te quita sabes, la paz no viene de Dios, entonces busca ese punto y ese equilibrio, que no haya sofocos, que no haya fanatismo, y si tienes que ser radical en tu convencimiento personal de que yo te lo digo, yo sí puedo decirte que yo creo y que para mí Jesús es el Señor. Entonces, si tú no lo puedes decir y tienes otra relación, que sepas que hay un creador y que nos ama a todos. sí, que siempre hay algo más allá que no tiene una explicación científica, porque tratamos de buscarle la explicación a todo, pero hay cosas que simplemente no tienen una explicación. Y bueno, por eso también todas estas representaciones que se dan en forma de visión y que algunos pues nos sumergimos a leer o a escuchar, como es el caso tuyo. Yo te quiero hacer una pregunta ya más personal. Cuál fue ese momento de inflexión? ¿Cuándo te empezaste a ver todo esto más cercanamente? Yo creo, yo ya venía gateando, como quien dice, pero me dio varicela en el primer trimestre de mi embarazo, de, en mi segundo embarazo de mi hija. Y yo creo que yo ahí empecé a pegar. Sí, Sí. No vivía aquí en Panamá ni siquiera, pero, y gracias a Dios no había internet en ese momento porque me hubiera vuelto loca sabiendo todo, porque varicela en adultos es grave. Antes, cuando tú eras niño, ay, no sé quién tiene varicela, tal sí, era primito, como tal, cualquier vayan todos cosa. para que se les pegue. Ahora no, quieren poner vacunas a todo y hay cosas que de repente no es necesario. Pero yo creo que para mí, cuando yo tenía pápulas hasta por dentro de los ojos, yo no sé, eh, fue una situación bien complicada y con miedo por tu hijo, por tu bebé. Y yo creo que ahí empecé a acercarme más.
Siempre hay un puntito, siempre hay algo, un antes y un después en todos, y yo creo que es totalmente válido, y no necesariamente lo vamos a encontrar porque alguien te diga que lo tienes que encontrar, pero sí un poco buscar dentro de uno mismo. Vale la pena, y hay muchos que a lo mejor me están escuchando y dicen, ¿y ella por qué está hablando de eso hoy? ¿Y por qué está hablando si la mayor parte de la población o muchos en la población panameña profesan o practican otras religiones? Pero al final lo que acaba de decir Mercedes, ¿no? Bueno, esta es la semana más significativa porque es la semana en la que la mayoría de la población, y la mayoría de la población es cristiana, católica, y de alguna manera profesa alguna creencia similar a la que nosotros estamos trayendo a colación hoy. Pero también lo que decía Mercedes, sabemos que hay alguien ahí arriba, hay un creador, hay algo más fuerte que lo que vemos a diario, y todas las religiones monoteístas creen en eso. Entonces, era también tomar el momento, y también el momento que estamos viviendo en este país, porque tú sales y todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo habla de política, y De por la eso encuesta del empezamos día, hablando ¿no? Que de sí, tenemos esa decisión muy encima. tenemos esa decisión muy encima, pero también tiene que ser una decisión que tengamos que reflexionar muchísimo. Entonces, me pareció interesante tener esta conversa hoy, y también dar algunos tips que nos hagan pensar, y algunas historias que nos hagan pensar y que nos permitan ir más allá también en esas decisiones que vamos a tomar. Y aunque parezca mentira, esa cercanía y de repente encontrar esos momentos de tranquilidad, de paz y de reflexión nos ayudan a pensar mejor y a tomar mejores decisiones, a buscar el mejor camino de información, porque tú lo mencionaste, cuando tuviste varicela, gracias a Dios no había internet. Porque, Así es. pero hoy en día el tema de las redes sociales, el universo ese virtual, a veces nos ayuda mucho, pero si no lo sabemos utilizar, también nos entorpece mucho determinadas decisiones. Dale, muchísimas gracias Raquel y Guillermo por tenerme aquí en este día. No, gracias a ti por venir, y yo quisiera, Guillermo, di. Sí, tenemos tiempo todavía. Sabes que es diferente cuando tú vas a Tierra Santa y estás ahí, Sí, pero conoces la del historia. tema. Pero conocer no es, como dice Mercedita, no es solamente escucharlo y leerlo, sino entrar en profundidad y tratar de imaginar el sufrimiento del momento. Porque creo que Mercedita ha ido, pero sabes que Yo fui una vez y me llamó, te voy a decir que la atención, estábamos en un barco navegando en el lago de Tiberíades, en este mar de Galilea que se escucha tanto. Y en un momento yo me puse a mirar y que mirar alrededor y que wow, estuvo Qué aquí. Entonces bonito. tú mirabas estas orillas donde él cruzaba de un lado a otro, porque claro, la ruta más corta es la directa, que es a través del lago, en vez de dar todo el vueltón de un pueblo a otro. Ahí como que me quedé la testa, wow, estoy aquí. Él caminó por aquí y esto se hizo aquí. Y Pero aquí pasó. ¿sabes lo que más me impresionó a mí? El monte de las bienaventuranzas, donde Sí. dio el sermón, ¿te acuerdas? Ujú. Y está justo arriba del mar de Galilea. Y desde ahí lo ves, y me quedé impresionada porque además están todos los escritos allí, y tú sabes que a mí me tocó un guía, y el guía me dice, ¿sabes que yo no soy católico? Me dice, pero yo compro cada uno de los mensajes que están escritos ahí. A mí eso me impactó muchísimo. Le dije, bueno, es que son mensajes de vida, son temas de derechos. Me dice, sí, si lo analizas así, tiene todo el sentido. Me dice, en realidad nos sirve a todos. Es que el mensaje con el que venía Jesús era un mensaje radical. O sea, su reino no era que los iba a Lo, quitar y derrocar a lo que no ha dicho la Mercedita es opresión que estamos romana. hablando de una persona que sufrió la tortura máxima Sí, en aquel y la entonces, aguantó lo más además, posible sí, en para que aquel todos nos entonces. enteremos de que No, la hasta dónde se podía crucifixión para llegar. el Imperio Romano era el peor castigo, pero era el castigo más despectivo también en los juicios. O sea, cuando a ti te crucificaban, era porque realmente eras considerado o Un juzgado criminal de como la el peor peor, calaña. claro, el criminal de la peor calaña. Entonces, a una persona que a lo mejor en aquel momento muchos pensaban que era un personaje político, le aplicaron un castigo que estaba totalmente fuera del lugar.
Y es Cristo el que termina dignificando ese castigo, al punto de que Pedro De que pide, llevamos una cruz guindada en el cuello, claro, y lo que era un instrumento de tortura lo hemos convertido, o nuestro Me significado como de salvación. Ya no Pedro, vemos ahí Pedro pide que no lo crucifiquen No, igual, porque no era digno de morir igual que igual creo que lo que crucifican murió boca Cristo. abajo, Boca entonces. abajo. Sí, lo crucificaron siempre boca abajo. Pero, y lo apedrearon. Pero ese es el tema, ¿no? A mí las cruces me cuesta llevarlas. Pero Pero viendo uno de los videos que eran sobre las palabras de la cruz, las 7 palabras, y una es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué tanto estás tú dispuesto a perdonar? A ese 70 veces 7. 7 era el número de plenitud, significa que tienes que perdonar siempre. O sea, ¿estamos dispuestos a hacerlo? O sea, yo creo que que tan no es grande es la... nuestro corazón para perdonar todo lo que te hagan. Y es una gracia, porque uno tiene que ganársela, porque no es fácil. No es fácil. Pedirla. No es fácil y cuando lo tienes que hacer por determinados motivos cuesta mucho. Y lo que más te cuesta es internalizarlo, porque alguien te pide perdón y tú dices, sí, lo perdono, pero realmente adentro, profundamente, lo logras hacer. Mira, Ese es yo el tuve una detalle. situación particular con una persona y te digo que fue lo más fácil de la bolita del mundo, amén. O sea, fue tan sencillo, tan de corazón, o sea que yo me doy cuenta que eso no fue algo que yo hice o que yo decidí hacerlo, sino que lo hizo Dios en mí porque así fue. O sea, fue como, perdón, claro, o sea, así. ¿Qué tal si hablamos un poquito de cómo se calcula la cuaresma? ¿Cómo se llega a estos 40 días para llegar a esta Semana Santa? Tiene que coincidir siempre ha coincidido con las fiestas hebreas, que es el Pesaj, lo que es el Passover. Y para ellos también tiene que ver, es una fiesta que se calcula con la astronomía, con la luna tal del mes. Y la que no coincide con la nuestra, los católicos, es la de los griegos ortodoxos, que la corren 2 semanas. Y escuché, y no sé si será verdad, que en el Vaticano la querían cambiar para el 2025 a que fuera una fecha fija, cuando desde siempre ha sido coincidiendo con la fiesta hebrea, porque eso es lo que celebraban ellos. Por eso tenían que Claro, matarlo rápido, enterrarlo rápido, porque a las 6 de la tarde ya empezaba el Shabbat. empezaba su Shabbat, así que había que resolverlo. O sea que yo no estaría muy de acuerdo en cambiar un día random así. Sí, bueno, también sería cambiar la tradición Sí. de millones de siglos, ¿no? Y luego otra cosa que es curiosa, ¿no? Se decía que no se comía carne los viernes. Y el Papa Francisco en reiteradas ocasiones ya ha dicho que eso era una costumbre y una tradición de aquel momento, pero que no necesariamente es obligatorio hacer eso Sí, todos los viernes. él lo ha dicho, pero el catecismo te dice lo contrario. O sea, está estipulado que se te pide 2 días de ayuno. O sea, Ramadán, mira todo lo que ayuna. Nosotros nos Sí. piden 2 días en todo el año, que son el miércoles de ceniza y viernes santo. Y lo que no se pide no es que te dicen no comas, te dicen un ayuno. Ayuno te piden que solamente tengas una comida fuerte al día. Entonces, ni siquiera eso lo podemos hacer, porque claro, ellos la carne la salaban. De hecho, la palabra salarium que le pagaban a los romanos viene de sal, porque pues no estaban cerca. Sí, no O sea, en había, las campañas vamos a- viajaban con su carne Claro, preparada. no estamos hablando de electricidad, no estamos hablando de frigoríficos, no estamos hablando nada de esas cosas. Y el pescado para ellos, teniendo los lagos, era de lo más común, pues que comieran algo común ese día, común y silvestre. Ahora lo queremos de que, bueno, hoy voy a comer la langosta y el chupe de langostino. De eso no se trata, es que de verdad lo sientas como un sacrificio, que estás dejando comer algo importante. Sí, algo que realmente te representa un sacrificio. Oye, Mercedita, muas gracias por estar acá. La verdad que ha sido Ambos, excelente. ambos. No, gracias Mis a ti. colegas, ahora tenemos No, una seguimos, reunión del seguimos. foro. Vamos a ser arrastrados de aquí a las reuniones del foro. Bueno, que pasen la mejor de las semanas, que reflexionen muchísimo, por favor, tómenselo en serio. No importa de qué religión sean, pero es una semana que va a ser más tranquila, que nos va a dar un espacio
para Mercedes sentir y Arias pensar. con Sí, nosotros. los invito, por favor, a buscar mi canal, se llama Alma en Diálogo, por Mercedes Arias, y están todos estos relatos así cortitos que la verdad que valen la pena y me dejan like, un comentario, se suscriben al canal, etcétera. Gracias por Voy a hacer lo que no lo he hecho. Así que muchas gracias, Mercedes Arias. Gracias, Raquel Robleda. Nos vemos la Gracias, próxima Guillermo semana. Ruiz. Nos vemos el con próximo más lunes. Responsabilidad social. Con Banisi recibe hasta 6% de interés con tu plazo fijo. Es tanto lo que crecen tus ahorros que no nos alcanzan los 10 segundos para contarte. Corre a banisipanama.com y abre el tuyo hoy mismo. Otro viaje te está llamando. Dile sí a un viaje todo incluido con All Inclusive Plus de Cameron y reserva tu escapada perfecta a la playa desde $92 por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados, bebidas premium ilimitadas, zonas de bar y piscina exclusiva, minibar con reposición diaria y mucho más. Llama ya al 821-11, validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. Esto está a otro nivel. Ahora puedes abrir tu cuenta de ahorros digital Banisi por WhatsApp al 6330-6138. Con un solo chat puedes abrir la tuya más easy, rápido y seguro. Recibe la tasa de ahorros más alta con 3.5% de interés anual. Próximamente con Yapi y muchos beneficios más. Chateanos al 6330-6138 y obtén la tuya hoy. Muchas gracias, Diego Hurtado. Nos vamos. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.